Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra nueva clase que tendremos el día de hoy. Esta clase se llama El gran escape de Pedro. Al rey Herodes no le gustaba la gente que amaba a Jesús. Hizo arrestar a Pedro y lo metió en la cárcel, solo porque Pedro amaba a Jesús. Pero Dios es más poderoso que el rey Herodes. Dios rescató a Pedro. 4 grupos de 4 soldados custodiaban a Pedro. Él no podía escapar. Pedro estaba encadenado a 2 soldados. Aun cuando dormía, otros soldados vigilaban fuera de la celda. El rey no quería que Pedro escapara, pero Dios era más poderoso que el rey. Los amigos de Pedro estaban orando por él. Dios oyó y respondió a la oración. Una noche, un ángel rescató a Pedro. Él estaba dormido entre 2 soldados que lo tenían encadenado. De repente, una luz brillante alumbró la celda y apareció un ángel. El ángel tocó a Pedro en el costado para despertarlo. «Date prisa», dijo el ángel. «Vístete y ponte las sandalias». Pedro obedeció al ángel. Él pensó que era una visión. No sabía que realmente estaba escapando de la cárcel. Pedro siguió al ángel y salieron de la celda. Los guardias a la puerta no los detuvieron. Pedro pasó frente a más guardias y ninguno trató de detenerlo. Cuando el ángel y Pedro llegaron al portón de la cárcel, este se abrió por sí solo. Pedro y el ángel salieron a la calle. Pedro está libre, pero aún él no lo comprendía. De repente el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y se dio cuenta de que estaba libre. Dios lo había rescatado de la cárcel. Pedro fue a casa de sus amigos de la iglesia. Ellos estaban orando cuando Pedro tocó la puerta. Una criada llamada Rode fue a abrir. Al escuchar la voz de Pedro, se emocionó tanto que olvidó abrir la puerta. Corrió a decir a los cristianos que oraban que Pedro estaba a la puerta. Los amigos de Pedro no creyeron. «Estás loca», le dijeron, pero Rod insistió diciendo que Pedro estaba afuera. Mientras tanto, Pedro siguió tocando a la puerta. Finalmente sus amigos abrieron. ¡Qué sorpresa! Pedro entró y les dijo que Dios había enviado a un ángel a rescatarlo. ¡Qué bueno que Dios envió a un ángel a rescatar a Pedro! Hoy también Dios protege a sus hijos. Él sigue protegiendo a quienes lo aman. Dios amaba a Pedro y lo protegió. Dios nos ama a cada uno y quiere protegernos del castigo del pecado. Puedes pedir a Jesús que perdone tu pecado y viva en tu corazón.